doctor López Ayón. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Leonardo, buenas noches al auditorio. Oye, se me agolpan los temas que quería platicar contigo, desde el asunto de los fideicomisos hasta el tema del decreto del presidente. Los fideicomisos, hoy la directora de CONACYT ratificó que más de 23,000 millones fueron transferidos de los fideicomisos de ciencia y tecnología a precisamente la tesorería de la Federación. Pero empezamos, si te parece, Sergio, por el tema del decreto del presidente que ha generado esta controversia. ¿Cómo lo ves, doctor? A ver, déjame abordar el tema desde una perspectiva un poquito distinta. El presidente, cuando tomó cargo de su función, del cargo de presidente, juró, porque así lo dice la Constitución, respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Es un principio muy fundamental de quien ejerce un cargo público. En el caso del decreto, y por diversas declaraciones, nos queda claro que el presidente sabe que es inconstitucional. Y a pesar de eso, Leonardo está lanzando, y ya ha variado, porque primero era decreto, ahora va a ser iniciativa, luego va a ser iniciativa de ley. Acuerdo, lo ha llamado también, ¿sí? Está, digamos, haciendo una violación flagrante y consciente de la Constitución. Esto es lo grave de este asunto, que además no es la primera vez que sucede, Leonardo, porque cuando el presidente desconoce la regla más fundamental, que es la Constitución, pierde legitimidad democrática el ejercicio de su mandato y nos deja en un mundo donde el poder se ejerce a pesar de las reglas o en contra de las reglas. Y esto genera una situación anómala, constitucionalmente, democráticamente, rompe todas las reglas y entramos en un terreno muy, muy peligroso. No es la primera vez que lo hace, Leonardo. Recuerdo, por ejemplo, el decreto donde pidió que no se aplicaran las leyes emanadas de Los Tren Mayas, ¿eh? Lo platicamos en este espacio, Sergio, sí, efectivamente. El conflicto con el TEMEC, que es otro ejemplo de que, a sabiendas que hay una disposición, cuando le estorban, pues las ignora, ¿no? Y aquí va a suceder de facto que la Guardia Nacional, como ya sucede, es un cuerpo militar. Esto tiene consecuencias muy graves en el orden jurídico y en la conducción del Estado y del Estado democrático constitucional de derecho. A mí me parece que estamos en una situación muy delicada y que no es, digamos, banal lo que está sucediendo, porque una vez que brincas ese lindero, Leonardo, pues entras en un terreno muy complejo, muy peligroso para la democracia y para el Estado de México. Y de entrada una discordia republicana, porque dice, bueno, que ya la Suprema Corte lo diga, y yo pues hacía el ejemplo, o ponía el ejemplo, si mañana emite un decreto diciendo que la educación no es laica, dice, bueno, pues que ya la Suprema Corte me diga que la Constitución diga otra cosa, es entrar a una discordia republicana inútil, Sergio. No solo eso, es reconocer el problema, ¿no? Y decir como si la intervención de la Corte lo resolviera, cuando hoy sabemos que la Corte, pues por sus tiempos, por sus procesos, tarda mucho tiempo en intervenir y que mientras la situación de facto sucede, ¿no? Entonces hay perdón que lo diga así, un cinismo constitucional, decir que la Corte lo resuelva. Ya ganaron 2 años en su operación y en el objetivo que ellos están buscando. Pero pone una presión enorme sobre la Corte, y no solo sobre la Corte, sino el Poder Judicial en su conjunto. Déjame suponer este escenario, que emite su decreto o que el Congreso apruebe una ley, que claramente sería violatoria de la Constitución. Todas las consignaciones que haga la Guardia Nacional van a estar viciadas de un problema de constitucionalidad. Déjame, y el regadero jurídico que queda hacia adelante es enorme. Entonces, es de una enorme irresponsabilidad tomar esas actitudes. Yo nunca había estado tan consternado por las declaraciones del presidente y tan preocupado por el futuro de lo que tenemos adelante, cuando un presidente ya de manera clara, abierta, decide violar la Constitución para conseguir un objetivo que él considera superior, que en este caso es trasladar a la Guardia Nacional bajo el mandato del Ejército. Después podríamos hablar de por qué es inconstitucional, es muy fácil, porque viola el artículo
establece que la Guardia Nacional es una organización de carácter civil, porque viola el artículo que dice que el ejército en tiempos de paz solo podrá dedicarse a las funciones propias del ejército, porque viola el artículo 15 transitorio del decreto de reforma de la Guardia Nacional. En fin, es flagrante la inconstitucionalidad. Sí, sí. Aquí no hay espacio para interpretación. Y rompe el consenso constitucional para la creación de la Guardia, que es terrible. Doctor, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo. Te mando un gran abrazo y te agradezco mucho la entrevista. Igualmente, gracias, Leonardo. Gracias. El doctor López Ayllón, para fortuna no estoy conversando con usted. Nos vamos